Bien, vamos a borrar esto de mi vista, si no yo veo poco. Ahí. Bien, entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo se usa el símbolo de sumatoria. Entonces tenemos elementos que están en sucesión. ¿Qué quiere decir que estén en sucesión? Que responden a una ley de formación. No necesariamente tiene por qué ser ni geométrica ni aritmética, ¿eh? Es decir, ayer vimos ejemplos de sucesiones que no eran ni geométricas ni aritméticas. Y para ello también podemos usar el símbolo de sumatoria para poder escribir cómo sumamos esos elementos. Supongamos que tenemos el número 2, el número... Vamos a poner algo más divertido. Supongamos que tenemos 2 tercios, supongamos que tenemos 3 cuartos, supongamos que tenemos 4 quintos, supongamos que tenemos 5 sextos, si tenemos 6 séptimos, 7 octavos, etc. Hasta el número 20 sobre 21. Fíjense que todos estos elementos están en sucesión. ¿En qué sentido? Acá tengo un número y el siguiente. 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 ¿Y qué pasa? Estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos también, y yo puse puntitos suspensivos dando la idea de que va a seguir así hasta que logre el elemento 20 sobre 21. Entonces, supongamos que yo a esto lo llamo B1. B1 es 2 tercios. ¿Por qué le bauticé B1? Porque como siempre andamos con los A, vamos a cambiar un poco, ¿no? Entonces vamos a ponerle B. No es mucho cambio, pero no importa. B2 es 3 cuartos. B3 es 4 quintos. Entonces ahora lo que yo quiero es que ustedes me den una ley de formación entre... La ley de formación siempre tiene que relacionar el índice, que es esto que está acá, con el elemento que yo estoy obteniendo. Entonces, a ver, miremos acá. Acá dice 1, acá dice 2 y acá dice 3. ¿Qué les parece si yo escribo 1 más 1 sobre 1 más 2? Acá dice 2. Entonces yo voy a decir que esto es 2 más 1 sobre 2 más 2. A ver, 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Vamos acá. 3 más 1. Y abajo, ¿qué pongo? ¿Qué les parece? 3 más 2, ¿no es cierto? Entonces, si hago eso, miren que acá tengo un 1. Y acá también tengo un 1. Acá tengo un 2. Y acá también tengo un 2. Acá tengo un 3. Y acá también tengo un 3. Es decir, que yo estoy pensando que con el índice en el numerador le sumo 1 y en el denominador le sumo 2. Vamos a ver si funciona. El otro es 5 sextos. El B4 es 5 sextos. Y a ver si anda 4 más 1 sobre 4 más 2. ¿Les gusta? Acá tienen 4, acá tienen 4 y acá también tienen 4.
O sea que esa manera de encontrar el término general es como les dije desde ayer. Es simplemente la vejez. Es decir, ¿qué quiere decir? La vejez en términos de haber hecho 50.000 ejercicios de esto a lo largo de mi vida. Bueno, entonces yo digo que el BN va a ser n más 1 dividido n más 2. ¿Cómo sé si esto que propongo está bien? Bueno, hago correr el n a partir del 1. Y me tienen que ir dando todos los que me dieron. Entonces, la manera de saber si está bien es haciendo correr el n para 1, para 2, para 3, y así sigo. Entonces, si n vale 1, obtendría de 1. Y eso sería 1 más 1 dividido 1 más 2. Y eso nos da 2/3. Y efectivamente es lo que hemos llamado B1. Si hago n igual a 2, va a ser 2 más 1 sobre 2 más 2. 2 más 1 nos da 3 y 2 más 2 nos da 4. O sea que esa es la manera de comprobar que el término que ustedes están proponiendo como general es un buen término general. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ya tengo el término general. Efectivamente, estos elementos están en sucesión. Ahora, lo que quiero hacer es sumar todos esos términos. Entonces, fíjense que si este es B1, y este es B2, y este es B3, que acá, miremos de nuevo, ¿no? B3 lo obtuve cuando acá tenía un 4 y acá tenía un 5, ¿no? Es decir, que el B3 es 3 más 1 sobre 3 más 2. Para que a mí me dé 20 dividido 21, ¿qué es lo que voy a tener que poner? Y voy a tener que poner 19 más 1 sobre 19 más 2. Y así obtengo el B sub 19. A ver, ¿está bien lo que dice esta mujer? Si ustedes quieren llegar a lograr el término 20 dividido 21, con esta fórmula, quieren lograr 20 dividido 21. Entonces, ¿cuánto vale el n para que arriba me dé 20 y abajo me dé 21? Entonces tengo que poner un 19 más 1 sobre 19 más 2. Y eso es lo que yo llamo B19. ¿Está bien? ¿Se entiende? Contesten, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O se durmieron? ¿Se entiende o no? Bueno, entonces, si lo que yo quiero hacer es esta suma, porque una vez que busqué cuál es la forma, ya sé que están en sucesión y yo lo que quiero es sumar todos los elementos de esa sucesión. Entonces se dan cuenta que ustedes tendrían que sumar desde B1 más B2 más puntitos suspensivos B19. ¿Está bien? Entonces, en lugar de escribir todos o escribir acá como puntitos suspensivos, tenemos un símbolo que es el símbolo de sumatoria. ¿Qué es lo que hace el símbolo de sumatoria? Me permite, repito, sumar una sucesión finita, por más larga que sea, pero finita, de términos que están en sucesión. Entonces yo, como quiero sumar desde B1 hasta 19, voy a escribir que es la suma desde K igual 1 a 19, ¿de qué? De K más 1 sobre K más 2.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y bueno, hagamos correr el K. Entonces, para K igual a 1, esto me da 1 más 1 dividido 1 más 2. Para K igual a 2, esto va a ser 2 más 1 sobre 2 más 2. Más, cuando K vale 3, va a ser 3 más 1 sobre 3 más 2, más así siguiendo, y el último es cuando K vale 19. Entonces va a ser 19 más 1 sobre 19 más 2. Entonces se dan cuenta que están teniendo 2 tercios más 3 cuartos más 4 quintos más 20 sobre 21. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se llama esta situación que tenemos acá? El K se lo llama, en este caso se me ocurrió poner K, puedo poner otra letra. K es el índice de la sumatoria. La sigma se lee sumatoria. El extremo inferior del índice es el 1 y el extremo superior el 19. Entonces quiere decir, esta simbología quiere decir lo siguiente: sume todos los términos. Cuando K varía desde 1 a 19, reemplazando K en el término general. Y eso es lo que hicimos acá. Acá lo que hicimos en este lado fue lo que se llama extender la sumatoria. Le dimos los valores de K posibles, permitidos aquí en la escritura, porque dice K varía de 1, el menor valor que toma K es 1, el mayor valor que toma K es 19. ¿Dónde los tiene que tomar? En el término general de la sumatoria. Ese es el término general de la sumatoria. Y entonces K varía desde 1 a 19. Si yo lo extiendo, le tengo que ir dando los sucesivos valores naturales. En una sumatoria que vemos nosotros, el índice se mueve adentro de los naturales. Entonces voy a sumar todos los términos que obtenga cuando reemplacen esta expresión el K por los naturales, que van de 1 a 19. ¿Quiénes son? Son estos. Entonces, en lugar de escribir así con sumas y puntitos suspensivos, esa suma se escribe de esta manera. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Para qué se usa una sumatoria? Es una manera de escribir condensadamente una suma larga. Cuanto más términos tenga yo que sumar, más útil va a ser el funcionamiento de ese elemento que se llama sumatoria, ¿no? Es decir, es un símbolo auxiliar. ¿Por qué decimos auxiliar? Porque lo único que hace es permitirnos escribir una suma de manera restringida, más compacta. Piensen que si en lugar de tener que escribir desde 1 hasta 19 tuviera que escribir desde 1 hasta 288, obviamente que me voy a cansar de escribir todos los términos. Entonces, bueno, tengo el símbolo de sumatoria que lo puedo usar. Ahí está la utilidad. Cuanto más larga sea la cantidad de términos a sumar, más grande, entonces más útil resulta. Bueno, entonces ahora yo voy a empezar al revés. Digamos, les voy a dar una suma y ustedes me van a decir cómo la extiendo. Y es la parte más fácil. Lo más difícil es encontrar el término general. Entonces, supongamos que quiero sumar desde J igual 1 hasta 5, hago pocos, porque voy a extender, y así nos entra en la clase, no voy a poner hasta 100, ¿no? Por ejemplo,
J menos 1 sobre J más 3. Entonces, extender esa suma. ¿Cuántos términos tiene? Bueno, la J varía de 1 a 5. Y todos los valores que toman son los naturales, que hay de 1 hasta 5. Primer término. ¿Qué quiere decir el primer término? Cuando J vale 1. Cuando J vale 1 va a ser 1 menos 1 dividido 1 más 3. Segundo término. Cuando J vale 2. 2 menos 1 sobre 2 más 3. Tercer término. Cuando J vale 3. 3 menos 1 sobre 3 más 3. Cuarto término. Cuando J vale 4. 4 menos 1 sobre 4 más 3. Y por último, cuando J vale 5, 5 menos 1 sobre 5 más 3. Y acá hacemos un poco de cuenta, porque las cuentas son fáciles. Entonces, 1 menos 1, 0 sobre 4, más 2 menos 1, 1, sobre 5, más 3 menos 1, 2, sobre 3 más 3, 6, más 3 sobre 7, más 4 sobre 8. ¿De acuerdo? Si me piden extender, ahí queda. ¿Está bien? Más que esta cuenta sencilla no hago. No sumo, ¿eh? Si el objetivo era extender la sumatoria, es eso. No me pidieron calcular la suma, sino me pidieron extender la sumatoria. Entonces, significa que yo a la J le doy todos los valores que van en esta situación de 1 a 5 y reemplazo. ¿Se entiende eso o no? ¿Se ve el pizarrón o no se ve? ¿Sí? Muy bien. Entonces, extender es simplemente eso. Darle los valores que desde el límite inferior hasta el superior, reemplazando en el término general y ver qué pasa. Y como dice una sumatoria, tengo que ir sumando. Ni multiplicando, ni nada por el estilo. Sumando. Y lo dejo acá. Es cierto que yo podría acá escribir 0, acá podría escribir 1/3, acá podría escribir 1/2, pero no, queda ahí. Bueno, vamos a hacer otro. Desarrollar o extender la siguiente sumatoria. Desarrollar y extender, en este caso, significa lo mismo. Entonces, la suma desde i igual 1 hasta 6, de menos 1 a la i más 1, sobre i al cuadrado más 2. Bueno, ¿dónde empieza el i? ¿Cuál es el valor más chico de i que tenemos? ¿Cuál es el valor más chico de i que tenemos? ¿Nadie puede abrir el micrófono o el chat y contarme cuál es el valor más chico de i que hay? No voy a escribir. Sería 1. 1. ¿Y cuál es el más grande? Y 6, ¿no? 6, exactamente. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar. Es decir, ahí le doy el valor 1, después el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, cuando i vale 1, me queda menos 1 a la 1 más 1 sobre 1 al cuadrado más 2.
cuando i vale 2 es menos 1 a la 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 2. Cuando i vale 3, menos 1 a la 3 más 1 sobre 3 al cuadrado más 2. Cuando i vale 4, menos 1 a la 4 más 1 sobre 4 al cuadrado más 2. Cuando i vale 5, menos 1 a la 5 más 1 sobre 5 al cuadrado más 2. Y por último, cuando i vale 6, menos 1 a la 6 más 1 sobre 6 al cuadrado más 2. Puede quedar ahí, o puedo hacer nada más, yo haría nada más que el desarrollo de los numeradores. Es decir, y fíjense que les va a dar alternativamente positivo y negativo, ¿no? Esto es algo alternado, porque cuando acá tengo 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado es 1. O sea que eso da 1 sobre 1 más 2. Y lo dejo escrito. Acá me queda menos 1 al cubo, porque 2 más 1 es 3, o sea que va a ser menos 1 sobre 2 al cuadrado más 2. Acá es menos 1 a la cuarta, por lo tanto es más 1 sobre 3 al cuadrado más 2. Acá nos queda menos 1 a la quinta, por lo tanto menos 1 a la quinta es negativo, es menos 1 sobre 2 a la cuarta, perdón, 4 al cuadrado más 2. El que sigue es positivo porque es menos 1 a la sexta sobre 5 al cuadrado más 2. Y el último es menos 1 a la séptima, o sea que va a ser menos 1 sobre 6 al cuadrado más 2. Puede quedar así. ¿Está bien? Puede quedar así. Pueden, si quieren, también escribir cuántos son estas potencias y sacar los denominadores. Pero si lo que les pidieron es extender, aún hasta acá estaba bien. Pero queda más prolijito si hacen esto, al menos. ¿Entendido? Bueno, ahora lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Que este pedazo de acá hasta acá podría haberse escrito como haber sumado este término general de 1 hasta 3, ¿no? Y después sumar estos otros. Entonces esto sería lo mismo que tener la suma desde i igual 1 a 3 de menos 1 a la i más 1 sobre i cuadrado más 2 más una sumatoria que sean todos estos. Y eso lo puedo escribir como la suma desde i igual a 4 hasta 6 del mismo término general. Es decir, lo que hice fue separar en dos la sumatoria. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, chicos. Nada más que por eso. Pero para que vean que también las sumatorias se pueden separar en dos sumatorias. ¿Entendido? Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque ustedes están sumando números reales. Y la suma de los números reales es asociativa. Entonces yo puedo sumar estos, que sería sumar hasta acá, y después sumar desde aquí hasta acá. ¿Y cómo expreso la suma desde aquí hasta acá?
Bueno, este empieza en 4 y termina en 6. Por eso empieza en 4 y termina en 6. ¿Se entendió? Entonces, muchas veces hacemos ese tipo de cosas. Vamos a hacer otro ejemplo de estos que demuestra tener buen manejo del símbolo de sumatorio. Supongamos que me dan lo siguiente, suma desde j igual 1 a 8 de 1/3 elevado a la j más 1 por 4 a la j. Un tercio a la j más 1 por 4 a la j. Todo esto es el término general. Y quiero hacer la suma desde 1 hasta 8. ¿Qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que el j varía tomando los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pero yo les digo a ustedes lo siguiente. Yo quiero escribir esto mismo, pero como la siguiente expresión, como la suma desde j igual 1 hasta 5 de 1/3 elevado a la j más 1 por 4 a la j. ¿Y qué le tengo que agregar para tener lo anterior? ¿Qué falta? Abran micrófono y hablan ustedes, ¿eh? ¿Qué falta? O por chat también puede ser, lo que quieran. ¿Qué le falta a eso? Si ahí hay un igual. En la primer sumatoria van de 1 a 8 y en el primer miembro de, perdón, en el primer término del segundo miembro es una suma que va de 1 a 5. ¿Qué valores de J no he alcanzado si con la suma voy de 1 a 5? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Los términos que se obtienen cuando J vale ¿cuánto? 6, 7 y 8. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? Entonces voy a escribir así, como la suma desde j igual 6 a 8 de esa expresión, 1/3 a la j más 1 por 4 a la j. ¿Entendido? Es decir, descompuse la sumatoria en dos partes. Sumé de 1 a 5 y después sumé de 6 a 8. ¿Qué cosas? Y estos elementos. El elemento genérico es el mismo. Lo que pasa es que descompuse la sumatoria en dos partes. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Supongamos otra cosa. Me dan una suma como la siguiente. Suma desde i igual 1 a 20 de 1/3, parece que juega el 1/3, 1/2 a la i más 1 y me dicen que esto es igual a la suma desde i igual 1 a 30 de 1/2 a la i más 1 menos que ¿qué le tengo que restar?
A ver. Acá tengo la suma de 1 a 20 de 1 medio a la I más 1. Y acá tenemos la suma de 1 a 30 de 1 medio a la I más 1. Yo digo que hay que restarle algo, ¿no? ¿Por qué digo que hay que restarle algo? Porque esta suma se está extendiendo de 1 a 30. En cambio, la que está en el primer miembro se está extendiendo de 1 a 20. Entonces, pensémoslo así. Para llegar a 30, a esta le falta algo. Y a esta, si llega a 30, comparado con esta, le sobra. Entonces, ¿qué le van a tener que restar? ¿Qué le van a tener que restar? ¿Nada más que el número 10 o le vas a tener que restar 10 términos? ¿Qué le tenés que restar? ¿10 o 10 términos? ¿Qué quisiste poner, Lucas? Lucas Bruno, ¿qué quisiste poner? 10 términos, muy bien. ¿Qué términos son los que te están sobrando cuando escribo de 1 a 30? Ustedes piensen así. Ustedes tienen el 1, el 2, por acá tienen el 20 y por acá tienen el 30. Todos los términos que le faltan son desde el 21 hasta, digamos, lo que le falta a esta, ¿no? Son desde el término 21 hasta el 30. Entonces, ¿qué le van a tener que restar para que le dé desde 1 a 20? Si piensan en el dibujito ese, les va a ayudar un montón. Porque piensen, los hago seguir pensando, ¿no? La suma hasta 30 es sumar 1 cuando vale el índice, ¿no? Vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 20, y después sigue 21, 22, 23, 24, hasta 30. Entonces, ¿quiénes no están acá? ¿Quiénes no están ahí? ¿No están ahí desde cuánto a cuánto? ¿Qué términos no están en la sumatoria que termina en 20 si la comparan con la sumatoria que termina en 30? ¿Qué términos no están? Desde el 21 hasta el 30. ¿Está bien? Esos son los que no están. Entonces esos son los que tengo que restar, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el 30 está en esta sumatoria. Ojo, Lucas, ¿eh? El 30 está acá. Entonces lo tenés que sacar, porque vos te querés quedar nada más que con esta parte. Entonces a la del 30 le vas a tener que restar desde el 21 hasta el 30. ¿Mm? Entonces acá yo le tengo que restar la sumatoria desde I igual 21 hasta 30 de 1 medio elevado a la I más 1. Porque 1 medio elevado a la I más 1, cuando la suma recorre desde 21 a 30, va a ser 1 medio acá vas a quedarte 22, hasta el 30. Entonces, acá, fíjense que va desde 1 a 20, desde 1 a 20. Si yo al de acá, piénsenlo positivamente o negativamente. Si ustedes tienen la suma hasta 20 y después empiezan a sumar desde el 21 hasta el 30, van a obtener todo, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué les sobra cuando van desde el 1 al 30? Ahí les sobra desde el 21 hasta el 30. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto?
Lucas, que habías cambiado de opinión. ¿Ahora quedó claro? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo uno muchas veces juega con los símbolos de sumatoria, ¿no? Es decir, una sumatoria a veces nos interesa tenerla toda, a veces puede ser que a una sumatoria le queramos sacar un pedazo, entre comillas, y entonces podemos restar sumatorias. Supongamos que yo tengo otra cosa más fácil, que tengo la suma desde i igual 1 hasta 32 de 2 más i al cuadrado sobre i más 7, y les digo, escriban una sumatoria y separen el último término. Y separen el último término. ¿Cuál es el último término de esta sumatoria? ¿Cuál es el último término de esta sumatoria? Cuando el índice toma ¿qué valor? Cuando el índice toma ¿qué valor? ¿Cuándo es el último término? Cuando el índice toma ¿qué valor? El 32. Entonces, si yo digo separa el último término, es cuando i toma el valor 32, ¿no? Entonces voy a escribir esto como la suma desde i igual 1 hasta 31 de 2 más i al cuadrado sobre i más 7, y cuando el i toma el valor 32, esto me va a dar 2 más 32 al cuadrado sobre 32 más 7. Puedo escribir acá que esto es 34, pero puede quedar así. Eso significa separar el último término. Si para la misma suma yo les digo, separe el primer término. Separe el primer término. ¿Cuál es el primer término? Cuando i, ¿qué valor toma? El primer término de aquella sumatoria es cuando i toma ¿qué valor? I toma ¿qué valor? ¿Cuál es el valor más chico de i en aquella sumatoria? El 1. Muy bien. Entonces, si yo digo separe el primer término, es que voy a escribir cuando i vale 1, que me va a dar 2 más 1 al cuadrado sobre 1 más 7, y lo demás lo escribo con símbolo de sumatoria. Entonces, si yo ya saqué el 1, acá tengo que empezar en 2. ¿Hasta dónde? Hasta 32. ¿De qué? Y del término general, que es 2 más i al cuadrado sobre i más 7. ¿Entendido? ¿Se entiende esto de manejar los símbolos de sumatoria? ¿Se entiende cómo manejamos los símbolos de sumatoria, chicos? Sé que a veces les causa, como me decía hoy Esteban, que le tenía miedo a este tema. No, no le tengan miedo, no pega. Pero es simplemente práctica, pensar un poquito lo que están haciendo. Están sumando para cuando el índice se llame I, J, K, N o lo que fuere, todos los valores intermedios. ¿Entendido? Desde el límite inferior al superior. Es una suma, ¿no?, de elementos que tienen que estar en una progresión para que yo pueda
pueda escribir usando el símbolo de sumatoria. Si los elementos no verifican ninguna relación entre uno y otro, no voy a poder usar el símbolo de sumatoria, ¿entendido? Solamente cuando estoy hablando que quiero sumar elementos que están formando alguna sucesión. Por eso uno dice, bueno, el término general de esta sumatoria es tal cosa. Fíjense que estamos usando la misma simbología o el mismo lenguaje, como quieran decirlo, de cuando hablamos de sucesiones. Por eso decimos el término general de la sumatoria. Bueno, ¿dónde usamos la palabra término general? En el término general de una sucesión. Bien. Ahora hay ejercicios que eso se los dejo para que mañana me los pregunten ustedes, porque si no, no estudian. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual? La suma, para que se tomen algún trabajo, ¿a qué es igual? La suma de A1 más A2 más AN en dos casos. Si los A1 a N son una sucesión aritmética, es decir, ¿a qué es igual la suma esta? ¿A qué es igual esta suma? Y si tengo B1 más B2 más Bn, ¿a qué es igual esta S? Si B1, Bn son elementos de una sucesión geométrica. Entonces, así buscan en el apunte cuál es la expresión de la suma esta, cuál es la expresión de esta otra suma, y me traen dudas de ejercicios que tengan sobre eso. Tienen que trabajar un poquito solos, porque si no, no podemos avanzar. Eso es fácil. Es una fórmula y ya está. Por eso ya está demostrada está demostrada en el apunte y está demostrada en los videos que hicimos en el cuatrimestre anterior. Por eso no hago la demostración y lo que quiero es que mañana me hagan consultas sobre eso. Ahora vamos a empezar con matrices. Vamos a decir qué cosa es una matriz y qué es lo que vamos a hacer con las matrices. Con las matrices lo que vamos a hacer es sumar las matrices. Hoy vamos a nada más que sumar matrices. Definir lo que es una matriz y cómo la sumamos. Entonces, una matriz es arreglar elementos de números reales en filas y columnas. Entonces, por ejemplo, tenemos 3, menos 1, 7, 0, 1, 3. Esa es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces decimos que A es 2 por 3. O también, con mayor precisión, decimos que A pertenece al conjunto R 2 por 3. 2 por 3. Donde R 2 por 3 son las matrices de elementos reales de 2 filas y 3 columnas. Esta es una matriz 2 por 3. Por ejemplo, una matriz B 2 por 2 podría ser esta. 0, 2, 1, 4. Esta matriz, que es 2 por 2, diríamos que B pertenece a R2 por 2. Una matriz como C, 1, 0, menos 5,
tiene 3 filas y una sola columna. Esta matriz es 3 por 1. Esto decimos que pertenece a R, 3 filas y una columna. Una matriz como esta, que tiene igual número de filas que de columnas, se llama matriz cuadrada. Una matriz como esta se dice que es una matriz rectangular. ¿En qué sentido? Porque fíjense que si ustedes piensan, acá con sus elementos uno puede dibujar un rectángulo, ¿no es cierto? En cambio acá, como tengo igual número de filas que de columnas, tengo un cuadrado. Y acá, como esto tiene nada más que columna, decimos que es una matriz columna. Hay otras que son matrices filas, por ejemplo, una E podría ser esta. Esta matriz tiene una fila y 4 columnas. Entonces, una matriz como E es perteneciente a las matrices 1 por 4. Ahora, ¿cuándo las matrices se pueden sumar? Las matrices se pueden sumar si tienen igual número de filas que de columnas. Entonces, ninguna de las que está en el pizarrón se puede sumar con la otra, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esa matriz A, que es 2 por 3, va a ser sumable con otra matriz que también sea 2 por 3. Entonces, supongamos que tenemos una matriz A y una matriz T, por ejemplo, que sea menos 3, 4, 5, raíz de 2, 0, 8. Y queremos hacer A más T. A más T queremos que sea una matriz también 2 por 3. Es decir, pretendemos que la operación de suma de matrices sea una operación cerrada. Es decir, tengo un elemento que pertenece a R 2 por 3, que es la A, la voy a sumar con T, que también pertenece a R 2 por 3, y lo que voy a llamar matriz suma también va a pertenecer a R2 por 3. Es decir, que la suma de matrices en el conjunto donde se pueden sumar, ¿qué quiere decir el conjunto donde se pueden sumar? Para que yo pueda sumar dos matrices, tienen que ser de igual tipo. El tipo de la matriz es lo que significa tener igual número de filas y de columnas. Eso es el tipo de la matriz. Estas matrices, ambas, son 2 por 3. Entonces, A va a ser sumable. Sumable quiere decir que la pueda sumar con la matriz T. Entonces, ¿cómo se suma? Se suma elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que este elemento está en fila 1, columna 1. El 3, adentro de A, es el elemento que se llama A11, vale 3. Está en primera fila, primera columna. Este elemento se llama A12 y vale menos 1. El 7 se llama A13 y vale 7. ¿Qué quiere decir? Es el elemento que está en fila 1, columna 3. El 0, por estar en la fila 2, columna 1, se llama A21, genéricamente vale 0. A22 es el que está en fila 2, columna 2, vale 1. Y el A23 vale 3. Entonces, es usual cuando una matriz, las matrices se indican con letras mayúsculas, a los elementos de ella se los llaman con letras minúsculas y se anotan A y J.
¿Qué quiere decir ahí J? Porque necesito indicar fila y columna. El I representa la fila, el J la columna. Fíjense acá, digo que el A11 vale 3. A11, fila 1, columna 1. Este 0 está en fila 2, columna 1. Entonces anoto A21. El A23 es fila 2, columna 3. Es este 3. El A13, fila 1, columna 3, es el 7. ¿Está bien? Entonces, si la matriz es 2 por 3, el I varía entre 1, I es índice de fila, 1 y 2, J índice de columna entre 1 y 3. A los elementos de la matriz T se los llama T y J, con letra minúscula. Y entonces, ¿acá qué va a pasar? El T11 vale menos 1, el T12 vale 4, el T13 vale 5. El T21 raíz de 2, el T22 vale 0 y el T23 vale 8. Ahora, ¿cómo sumamos? Sumamos los elementos que están en igual, sumamos entre sí los elementos que están en igual posición. Entonces voy a sumar el 3 con el menos 3. El menos 1 con el 4. El 7 con el 5. El 0 con el raíz de 2. El 1 con el 0. El 3 con el 8. Y ahora hay que hacer la cuenta. Entonces, 3 más menos 3 da 0. Menos 1 más 4, 3. 7 más 5, 12. 0 más raíz de 2, raíz de 2. 1 más 0, 1. 3 más 8, 11. Entonces, así sumamos matrices, elemento a elemento. ¿Está bien? Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguna matriz que sumada con esta matriz A me dé de nuevo como resultado la matriz A? ¿Hay alguna matriz 3 por 3 que sumada con A me dé A? ¿Cómo tendría que ser una matriz? ¿Cómo tendría que ser una matriz tal que sumada con A me dé A? A, ¿qué le van a sumar para que el resultado sea A? ¿Existe algo acá que yo pueda poner que sumada con A me dé A? ¿Qué le sumarían a A para que devuelva a ser A? 0. A ver, ¿qué significa, Lucas, 0? ¿Un solo número 0 o qué? Tengo que sumar una matriz, ¿eh? Esa letra, ¿eso es un número o es una letra O? Esteban. Silva, es un número. ¿Un número vos le podés sumar una matriz? ¿Un número solito o muchos números? Porque para que vos puedas sumarle a la matriz, que esa matriz A es 2 por 3, le tenés que sumar una matriz 2 por 3. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tiene que ser esa matriz 2 por 3? Tiene que ser una matriz. ¿Qué matriz le vas a sumar?
¿cómo sería la matriz que le vas a sumar a... El 0 juega ahí, ¿eh? Pero ¿cómo pongo el 0? ¿Es un número 0 solo? ¿Muchos números ceros? ¿Cómo es la milonga? ¿Cómo fabrico una matriz que se pueda sumar con A? ¿Cuántos elementos tiene que tener la matriz? ¿Cuántas filas tiene que tener la matriz para que se pueda sumar con A? Si A tiene 2 filas, la que se sume con A tiene que tener 2 filas. Y tiene que tener 3 columnas. Tiene que ser una matriz lo que tengo que poner acá. Es decir, A es la matriz 3, menos 1, 7, 0, 1, 3. Y acá yo tengo que poner una matriz y quiero que me devuelva a dar como resultado 3 menos 1, 7, 0, 1, 3. Acá tengo que poner una matriz. ¿Cómo son los elementos de esa matriz? ¿Qué elementos tiene que tener esa matriz? Tiene que tener números. ¿Qué números? ¿Quién lo ayuda a Esteban? ¿Qué número le van a sumar al número 3 para que el resultado sea un 3? ¿Qué número le suman al 3 para que el resultado sea un 3? ¿Nadie sabe contestar eso? ¿Qué le suman al 3 para que el resultado dé 3? Le sumo 0, ¿no? O sea que en este lugar tengo que meter un 0. ¿Qué le voy a sumar al menos 1 para que el resultado sea menos 1? ¿Qué le voy a sumar? ¿Qué le suman al menos 1 para que el resultado sea menos 1? También 0. O sea que acá también tengo que tener un 0. ¿Y acá? ¿Tengo que poner otro 0 o no? ¿Acá tengo que poner otro 0 o no? ¿Tengo que poner todos ceros, chicos, o no? ¿A quién les tengo que poner ceros? ¿A la matriz o a ustedes? A la matriz a ustedes le tengo que poner ceros, ¿eh? Acá tengo que poner 0, acá tengo que poner 0, acá tengo que poner 0 y acá tengo que poner 0. Esa matriz, ¿es cierto que sumado con esta me da esta otra? ¿Es cierto o no? ¿Sí? Es cierto. Esa matriz, que tiene, sus elementos son todos ceros, se llama la matriz nula. ¿Por qué les parece que se llama la matriz nula? O neutra. ¿Por qué les parece eso? ¿Ustedes se acuerdan que hace unos días estuvimos trabajando con analizar exactamente, Ulises? Estuvimos trabajando en estructuras algebraicas y decíamos que el elemento neutro era aquel que no modificaba la suma. ¿Está bien? El neutro para la suma. ¿No? Entonces, acá la matriz nula de las matrices 2 por 3 es una matriz donde en todos sus lugarcitos hay ceros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el 0 es neutro en los números reales. Entonces,
La matriz que fabrico es una matriz que tiene todos ceros. Esta matriz la anotamos como 0, 2 por 3. O 2 por 3 lo leemos. Es la matriz que tiene todos ceros, todos números ceros, ubicados en 2 filas y 3 columnas. Y tiene la particularidad que sumada con esta A o con cualquier otra A, si hacemos esa cuenta nos da la matriz A. Es decir, que la suma de matrices, en el conjunto de matrices, en este caso 2 por 3, tiene neutro. Después, también es fácil ver que la suma de matrices es conmutativa. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se definió la suma. Se definió elemento a elemento. Entonces, como adentro, cuando yo sumo este más este, estoy sumando números reales y la suma de reales es conmutativa, A más B va a ser lo mismo que B más A siempre que las matrices se puedan sumar. También vale la propiedad asociativa de las matrices. Toda matriz también tiene opuesto. A ver, ¿qué le sumarían? A ver si lo que dije está bien. ¿Qué le sumarían a esta matriz? Esta es la A. ¿Qué le sumarían a A para que el resultado... ¿Qué sumarían acá para que el resultado sea esta matriz? ¿Qué le sumarían? Díganmela por fila. ¿Qué le sumarían a esa matriz? ¿Qué pondrían acá? ¿Qué le suman al 3 para que el resultado dé 0? 3 más qué da 0. ¿Qué cosa le sumás al 3 para que el resultado dé 0? Su opuesto, y el opuesto de 3, ¿quién es? Menos 3. El opuesto del 1, ¿quién es? ¿Cuál es el opuesto del 1? El 1. ¿Cuál es el opuesto de 7? ¿Cuál es el opuesto de 7? Menos 7. ¿Cuál es el opuesto de 0? 0. ¿Cuál es el opuesto de 1? Menos 1. ¿Cuál es el opuesto de 3? Menos 3. Esta matriz, si esta es A, yo sumé una matriz que el resultado me dio la matriz nula. Esta matriz se llama menos A. ¿Por qué? Porque es la que sumada con A me da 0. ¿Se dan cuenta? Que acá estamos viendo las propiedades que tienen las matrices con la suma que estamos definiendo. Esas propiedades no son más que las propiedades que ustedes habían trabajado de manera abstracta, no tanto en los números, porque ya las conocían, pero después hablamos en general de qué pasaba cuando en una estructura algebraica verificaba determinadas propiedades una operación. Bueno, acá tenemos dentro de las matrices una operación que hemos definido convenientemente, porque así conviene, de suma de matrices que me resulta cerrada, asociativa, tiene neutro, toda matriz tiene opuesto y es conmutativa. Es decir, que la suma de las matrices adentro de un conjunto donde se puedan sumar esas matrices es un grupo conmutativo. Las matrices son, con la suma, son un ejemplo de grupo conmutativo. Así como tienen que en los enteros con la suma son un grupo conmutativo, bueno, las matrices con la suma por cómo se definió, resulta que es un grupo conmutativo. Ojo, hay un montón de grupos conmutativos, porque nosotros
tenemos muchas matrices de muchos tipos. ¿A qué me refiero cuando digo muchas matrices? Ya saben que tienen muchas matrices, pero tenemos muchos tipos de matrices. Tenemos matrices de cualquier número de filas y de columnas. Es decir, tenemos Rm por n para m, cualquier número mayor o igual que 1 y n mayor o igual que 1 en t naturales. Entonces, yo puedo pensar en las matrices 2 por 2, las matrices 2 por 1, las matrices 3 por 4, es decir, cambio el m y el n y tengo distintas matrices, distintos conjuntos de matrices. Bueno, en cada uno de estos, uno puede definir una suma. Es decir, en cada uno de esos conjuntos defino una suma. ¿Cómo la defino? Como hice en el ejemplo. Es decir, si tengo una matriz A y una matriz B, ambas de igual tipo, la suma va a ser una nueva matriz donde cada uno de los elementos se obtiene sumando elemento a elemento. A es una matriz de elementos A y J, B es una matriz de elementos B y J, 1 a M y J de 1 a M. Entonces, adentro de este conjunto de matrices se define la suma, sumando elemento a elemento. ¿Y qué propiedades tiene esta suma? Bueno, es asociativa, es conmutativa, tengo elemento neutro, que es la matriz de todos ceros, y toda matriz tiene opuesto. Por lo tanto, la estructura que tiene este conjunto de matrices, con la suma así definida, es un grupo conmutativo. Bien. En la práctica, bueno, ¿qué hacemos? Como sumamos elemento a elemento. Bien. Entonces, supongamos que yo les digo, ¿cuál será la matriz que le suman a la siguiente para tener la matriz primero? Si B, por ejemplo, es esta matriz. Les pregunto, ¿cuántas filas tiene B y cuántas columnas tiene B? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene esa matriz B? ¿Y cuántas columnas tiene? ¿Me pueden contestar? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene B? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? Es una matriz 2 por 2, muy bien. ¿Me pueden decir cuál es la matriz nula 2 por 2? ¿Cuál es la matriz nula 2 por 2? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que tener ceros. ¿Está bien? ¿Cuántos ceros va a tener que tener? ¿Cuál es la matriz nula 2 por 2? Es decir, la matriz que sumada con B no le hace nada. Alguien me está pasando la opuesta de B, pero yo le pregunté primero la nula. Es cierto, la opuesta de B es la matriz 0, menos 1, menos 3, menos 7. Si yo la sumo, me da una matriz, la que estoy pidiendo. ¿Cuál es la nula 2 por 2?
¿Cuál es la nula 2 por 2, chicos? La matriz neutra 2 por 2. ¿Cuántos ceros tiene? 4, muy bien. Y esta es la opuesta de B, ¿de acuerdo? Si tengo H, la matriz menos 5, raíz de 2, 7, 8. ¿Cuál es menos H? ¿Cuál es menos H? ¿Cuál es la opuesta de esta matriz? Díganmela por fila, a ver. Menos 5. Si acá dice menos 5, ¿qué voy a poner acá? ¿Menos 5 o 5? 5, ah. Si acá dice raíz de 2, ¿acá qué voy a poner? Si acá dice raíz de 2, ¿acá qué voy a poner? Menos raíz de 2. Si acá, allá dice 7, ¿acá qué vamos a poner? Menos 7. Y si acá dice 8, vamos a poner menos 8. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, por hoy paramos acá. ¿Entendido? Entonces, para mañana tienen que repasar cómo se suman las sucesiones geométricas y aritméticas. Eso lo buscan ustedes porque lo hemos explicado 50.000 veces, está en todos los videos y está en el apunte. Entonces buscan cuál es la formulita, lo único que tienen que acordarse es miren cómo se demuestra, pero acuérdense cuál es la fórmula de la suma de una sucesión aritmética y de una sucesión geométrica. Así mañana hacemos ejercicios sobre eso. Y además, repasen la definición de suma de matrices. Y entonces mañana hacemos más ejercicios de suma y vamos a recordar cómo se multiplican las matrices. ¿Está bien? Que ahí muchas veces tienen dificultad. Bueno, por hoy terminamos. ¿De acuerdo? Y yo para mañana le voy a preguntar a Natalia si el parcial, en lugar de tomarlo el viernes, lo puedo tomar el sábado, alrededor de las 11 de la mañana, para así tienen un día más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿eso les parece bien o no? No me hablan estos chicos, me pone loca.